Los invito a abrir la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en la página 273, capítulo 13 del libro de los Jueces. Vamos a leer algunos versículos del 1 al 14. Jueces 13, del 1 al 14. Dice así, Jueces 13, 1. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole: He aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y contólo a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y díjome: He aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y noticiólo a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y levantóse Manoa y siguió a su mujer, y así que llegó al varón, díjole: ¿Eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que proceda de vid que da vino, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé. Y luego al final, en el versículo 24 dice: Y la mujer parió un hijo y llamóle por nombre Samsón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Esta lectura que hemos tenido es muy antigua, tiene miles de años esta historia, y nos habla de un personaje muy conocido llamado Sansón, que, como sabemos, era un hombre que cuando el Espíritu de Dios lo tomaba, tenía una fuerza descomunal y milagrosa. No tenía siempre fuerza, solamente cuando Dios lo tomaba y le daba una fuerza que era sobrehumana, sobrenatural. Era un hombre, aparentemente, por lo que dice la historia que leemos aquí, era un hombre con apariencia normal, no era un gigante ni nada de eso, sino que tenía muchísima fuerza. Eso es lo que sabemos de Sansón y algunos detalles más que nos da este libro de Jueces. Pero aquí tenemos una historia previa, la historia del nacimiento de Sansón. Y si nosotros nos ponemos a observar, notamos lo interesante y lo interesado que estaba Dios porque este niño naciera y fuera criado de una manera muy especial.
apartado del mal, apartado de los vicios, apartado de las malas costumbres, al punto entonces que llama a sus padres, su madre era estéril, como hemos leído, y llama a Manoa, su padre, y a su esposa, y les indica, dice, tú eres estéril, tú no puedes tener hijo, pero Dios va a hacer un milagro de tal manera que tú te harás embarazada, así le dice el Señor, y debes cumplir con ciertas normas para que este niño sea lo más puro posible. Así que la mujer, empezando por la madre, no podía beber alcohol, ni vino, ni sidra, dice, no podía comer cosa inmunda, no tenía que guardar ciertas normas para que el niño naciera lo más sano posible y luego el niño mismo iba a tener una vida apartada del mal y dice iba a ser nazareo desde el comienzo, desde su nacimiento. ¿Qué era nazareo? Nazareo significa apartado para Dios. Este niño debía ser santo porque Dios iba a utilizar a este niño para liberar, para salvar al pueblo que estaba, a su pueblo que estaba en manos de los enemigos, y el pueblo que estaba en manos de los enemigos era el pueblo de Dios. Entonces es una historia con muchas enseñanzas. Entonces nos dice la palabra, lo que hemos leído, que el niño nació en esas condiciones. Así que si nosotros nos ponemos a ver, este niño era toda una esperanza, porque Dios lo había hecho nacer, no iba a nacer, la madre era estéril. Dios abre el vientre de la madre, abre la matriz de la madre y ella queda embarazada de su marido y desde la concepción misma del niño ellos lo están cuidando y Dios está en la vida de este niño para que este niño salga lo más perfecto, podríamos decir, posible, apartado del mal, apartado de los vicios, cuidado y atendido por sus padres, que preguntan a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cúmplase tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad respecto a este niño tan especial que nos estás dando? Era todo un tesoro este niño para sus padres. Y también podemos ver por este relato un niño que nace, podríamos decir milagrosamente, en el sentido de que su madre no podía tener hijos y de golpe su matriz se abre y queda embarazada. Ya es un milagro de Dios, Dios vigilándolo. Un ángel se aparece 2 veces a sus padres están sumamente interesados en que todo salga bien. Así que ahí tenemos en este niño, y dice luego, cuando nació, el Espíritu de Dios se manifestaba en él. Así que era todo un milagro este chico, y por otro lado era toda una esperanza. Ahí vemos entonces la proyección de la vida de este chico, y luego comienza la historia de Sansón. Sansón, cuando fue mayor, no digo que no hizo nada de lo que se le había enseñado, pero hizo muy poco de lo que se le había enseñado, y todas los mandamientos y las normas de vida que Dios le había puesto desde su nacimiento, de su concepción misma, las transgredió una por una. Nos dice que una vez mató un león y luego, pasado el tiempo, hubo un panal de miel en el león y él agarró el panal de miel de la osamenta. Ustedes vieron, a la madre se le dijo, no coma cosa inmunda, obviamente por el niño, pero él no tuvo ningún problema en comer un panal de miel de una osamenta, de un león muerto, y no le dijo a sus padres. Por otro lado, el pueblo enemigo al cual él debía dominar para que no estuviese más gobernando sobre el pueblo de Dios, él se asoció, anduvo con sus mujeres, 3 relatos se nos dice, se casó con una de ellas, después fue una ramera, después se entreveró, podemos decir, con Dalila, hasta el punto que en un momento determinado se pierde sus fuerzas porque está tan perdido en su desobediencia que Dios lo abandona. Y todo ese proyecto, podríamos decir, de lo que era este niño, desde antes de su concepción,
guardado por Dios y cuidado por Dios, termina en un desastre y Sansón muere aplastado por, digamos, hace su último esfuerzo y muere aplastado por el palacio mismo de los filisteos y mata, sí, a los filisteos, que eran los enemigos, pero él muere también. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Por qué una persona que es cuidada desde antes de su concepción, que está siempre los ojos de Dios sobre él y los ojos de sus padres, llega a semejantes extremos de desobediencia? Dios aún así lo utilizó, pero era increíble para cualquiera que lo vea pensar que ese niño se había transformado en lo que se transformó. ¿Cuál es el problema de Sansón? ¿Y qué tengo que aprender yo hoy aquí en esta noche de esto que nos relata la palabra de Dios? Dios está mostrando aquí que por más que Dios esté sobre una persona, por más que reciba la mejor de las educaciones, por más que esta persona sea cuidada durante toda su niñez, aún antes de nacer, los seres humanos, todos sin excepción, tenemos un problema interno que hace que cuando somos un poco más grandes y nos independizamos de nuestros padres, y aún antes de eso, comencemos a desviarnos y tener la tendencia a desobedecer a Dios. Por más que se haga todo lo que se tiene que hacer para que el niño sea un santo, pongámosle, hay algo adentro del ser humano que lo inclina a apartarse de Dios. Y sin duda hay gente más mala y gente más buena, eso no lo vamos a negar. Pero aún el más bueno de todos tiene esa inclinación al mal. Nos dice Pedro que nosotros tenemos una herencia que recibimos de nuestros padres. No se trata de plata, de oro o de deudas, como han recibido algunos, que la herencia que reciben de sus padres son las deudas que dejó. Conozco un caso de un hombre que murió, conocido mío, que fueron a cobrarle las deudas al velatorio a la familia. Son diferentes herencias, pero hay una herencia que es imposible de evitar y que todos los seres humanos nacidos en este mundo, desde el primero hasta el último, hemos recibido. Dice Pedro en su carta, en el primer capítulo, que nosotros hemos recibido una vana conversación, que lo hemos recibido de nuestros padres. ¿Qué significa una vana conversación? Así, literalmente, una vana conversación es hablar cosas que no tienen ninguna importancia, porque vano es algo hueco, vacío. Pero la palabra conversación significa más que el hablar. Significa literalmente todo lo que yo hago todos los días. Eso es la palabra que se traduce conversación. Es mi manera de vivir, mi manera de comportarme, mi manera de ser, mi manera de hablar, porque dijo el Señor, de todo lo que hay en el corazón, habla la boca. O sea que si hablamos de conversación, hablamos de lo que tenemos adentro, del corazón. ¿Sí? Entonces nosotros, nos dice la palabra del Señor, que hemos recibido de nuestros padres, y nuestros padres lo recibieron de sus padres, y así hasta el principio, una manera de vivir vacía, hechos vacíos, cosas que no significan nada. Y dentro de toda esa vana manera de vivir, esa vana manera de conversar y de andar, hemos recibido esa tendencia a alejarnos de Dios, a vivir separados de Dios y a desobedecer a Dios. Y pensemos en esto, porque a veces nosotros aquí en la palabra de Dios se nombra muchas veces la palabra pecado. La palabra pecado es la palabra que utiliza Dios para definir justamente esa naturaleza que nosotros tenemos de apartarnos
de Él, que hemos recibido, como digo, por herencia de nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera. Todos la tenemos, nadie la puede negar. Por más que sea una persona buena, igual tiene esa herencia en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. La tendencia a desobedecer a Dios. Puede ser en cosas pequeñas o puede ser en cosas muy grandes. Pero todos tenemos esa naturaleza que nos inclina hacia el mal, a apartarnos de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia del nacimiento de Sansón? Que haga lo que haga, la educación, la crianza, la santidad de sus padres, el cuidado, Dios mismo obrando, el hombre tiene esa naturaleza y no la puede negar. Sansón era el ejemplo perfecto para que el niño saliera bárbaro. Sin embargo, si leen la historia de él, se cansó de desobedecer. Un santo andando con rameras, ya saben lo que son las rameras. Y aún así Dios, con paciencia, tratando de corregirlo, y termina en una muerte horrible. Esa vida que comenzó como una gran promesa para todo. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Muchos, como se dice en nuestra jerga, muchos pintaban muy bien cuando eran chicos y después terminan. Qué cosa tan fea es ver los niños, hijos de creyentes, criados en la iglesia, que andan perdidos, que andan haciendo cualquier cosa en el mundo. ¿Por qué pasa eso? Uno dice, los padres, ¿no serán los padres? Miren acá, no eran los padres. Los padres, de última, si vamos a culpar, ¿qué culpamos a Dios? Porque Dios también estaba ahí participando de la crianza y la educación de Sansón. Sin embargo, no dio resultado nada de eso. Es como decir, ni Dios lo pudo acomodar. Igual él fue un hombre de fe, fue un creyente, pero era muy rebelde, muy lleno de sí mismo. Él se le había creído, soy un elegido. Entonces hacía lo que se le antojaba, total, Dios me cuida. Para eso le sirvió todo este esfuerzo de Dios y de sus padres. ¿Por qué? Porque tenía ese germen, esa naturaleza interior que nos hace desviar de Dios, que nos hace apartar de Dios con las consecuencias del caso. Entonces decimos, ¿cómo le llama Dios a todo eso? Pecado. Entonces tenemos que entender que los pecados que nosotros cometemos obedecen a algo que yo tengo adentro. No es por mi educación, no es por mi crianza, no es porque me junté con las personas equivocadas. Mis pecados son porque yo tengo adentro esa naturaleza. Si no entendemos esto, no podemos entender el Evangelio. Tenemos que entenderlo cabalmente. Yo adentro mío tengo eso y no hay forma de sacarlo. Y no hay forma, si Dios no interviene en mi vida, no hay forma de abandonarlo. Y ahora interviniendo Dios es difícil. Entonces, ahora pensemos en esto. Si toda la humanidad está así, y la Biblia dice, Dios dice con toda claridad, cualquiera, miren esto, escuchen bien, cualquiera que sea pecador, el alma que pecare, esa morirá. No que se va a morir físicamente, morirá espiritualmente, va a ser condenado al lugar que Dios ni siquiera diseñó un lugar para condenar a las almas, porque Dios es amor y quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces va a ir al infierno preparado para el diablo y sus ángeles, un lugar de castigo que ni siquiera es para el ser humano, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, pensemos en esto. Tenemos una naturaleza que no podemos negar. Nacimos así. Y nos encontramos con que Dios dice, cualquiera que haya nacido así va a ser condenado al infierno luego de su muerte física. Entonces es desesperante esta situación, porque todos hemos nacido así. ¿Que acaso Dios no lo sabe? Todos hemos nacido así
y ahora resulta que vamos a ser condenados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se resuelve esto? Yo no lo puedo resolver. Y ustedes tampoco lo pueden resolver. Y nadie lo ha podido resolver, excepto Dios. Y si vamos al capítulo 1 del Evangelio de Mateo, ¿sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Esta, donde comienza el evangelio, en la página 5 del Nuevo Testamento. El capítulo 1 y el verso 18 en adelante. Aquí se nos habla de otro nacimiento preparado por Dios. No ya como aquel de Sansón, que hemos leído la historia. Aquí se trata no de una mujer estéril, sino de una mujer virgen. Nunca había estado con un hombre. Y entonces dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada, quiere decir comprometida, con José, no estaban viviendo. Antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Si leemos el otro evangelio, vemos que Dios se le aparece a María antes de esto. Y José, su marido, aquel con el cual estaba comprometida, como era justo y no quisiese infamarla, es decir, hacer un escándalo, porque la encuentra embarazada y él no está conviviendo con ella, o sea que la sospecha era que era de otro. Pero era un hombre bueno, un hombre justo, dice, no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente, quiso separarse de ella en secreto para no hacer escándalo. Pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor, el mismo que se le apareció a Manoa, es decir, primeramente a la esposa de Manoa, el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren ahí cómo resolvió Dios este asunto. ¿Qué hizo Dios para resolver el problema de la naturaleza humana que lleva al fracaso del hombre? Por más que quiera, por más que insista, por más que Dios esté sobre él, por más que sus padres lo eduquen bien, el hombre tiene un problema adentro y se manifiesta de una manera o de otra. ¿Cómo resolvió Dios esto? Vino Él a nacer a este mundo siendo un hombre llamado Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Él vino a salvar lo que se había perdido, a vivir entre los hombres. ¿Y saben cuál es la diferencia entre Jesús y todos los demás seres humanos? Es que Jesús no nació con la naturaleza del hombre pecador. Jesús no tenía eso adentro, porque nació de una unión distinta a la de lo normal de los seres humanos, de padre y madre. Dios engendró en el vientre de la Virgen un ser diferente, un ser humano diferente, sin naturaleza pecaminosa. Y ese Jesús que nació así y que anduvo caminando entre los hombres y haciendo bienes y demostrando que Dios es amor, y mostrándose como una manera de que entendamos a Dios. A Dios no lo podemos entender, pero si vemos a Jesús, podemos entender a Dios. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Si uno ve a Jesús, Jesús es la forma entendible de Dios. Pero también hizo otra cosa que nadie más que Él podía hacer. Jesús nos representó. Tomó la representación de todos los seres humanos. Escuchen esto, presten atención a esto. Jesús tomó la representación de todos los seres humanos y se presentó delante de su Padre Dios como hombre y dijo, yo voy a pagar la deuda del pecado que tienen todos los hombres. Voy a reemplazar a todos los hombres para que los hombres no sean condenados por Dios,
por su naturaleza pecaminosa y por los pecados que han cometido. Entonces un día, cuando el Señor tenía 33 años, fue a la cruz y nos dice la palabra: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo se hace eso? Dios lo sabe, lo tenemos que creer por fe, porque es difícil saber cómo hizo Dios para cargar con los pecados de todos los seres humanos, de antes y de después, sobre el cuerpo de Jesús en el madero. Y como Él no tenía pecado, luego de muerto, pagando con la muerte la condenación nuestra, Él volvió a vivir, volvió a la vida, resucitó, demostrando que es quien dice ser, porque Dios lo hizo resucitar para que se viera que Él no era pecador, que era quien decía ser, el Hijo de Dios. Entonces vemos, resumiendo este panorama, todo hombre que viene a este mundo, al igual que Sansón y cualquiera que viene a este mundo, nace con una naturaleza inclinada hacia el mal. La puede refrenar más o menos, pero la tiene. Esa naturaleza no se le va ni se la puede sacar y difícilmente la pueda corregir. Pero Dios interviene y paga esa deuda que tiene el ser humano debido a esa naturaleza con Dios, y ahora todo aquel que acepta a Jesús como su reemplazante, su representante y su Salvador, es perdonado por Dios de todos sus pecados. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hace el hombre pecador en deuda con Dios para ser perdonado? Se pone delante de Dios por la fe, porque no vemos a Dios, pero por la fe podemos hablarle a Dios y le pide perdón por sus pecados. ¿Y saben qué hace Dios cuando yo hago eso? Pone en mí una nueva naturaleza. Ya no tengo solamente la naturaleza que se inclina al mal. Ya no tengo solamente la naturaleza pecadora. Ahora tengo una nueva naturaleza, una nueva criatura en mi interior, en mi alma, que soy yo mismo, pero nuevo, hecho por Dios, que combate a la vieja naturaleza. Y el día que yo me muera, mi alma y mi espíritu van a la presencia de Dios y toda esa vieja naturaleza desaparece. Y el día de la resurrección voy a resucitar sin los pecados que tenía en esta vida, sin los pecados que tengo ahora. Ese es el plan de Dios, ese es el Evangelio, es la buena noticia. Dios dice que somos pecadores, pero también dice que Él resolvió el problema. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Pues si no, ¿qué haríamos sabiendo que somos pecadores si no pudiésemos resolverlo? Viviríamos en la tristeza más grande y en la miseria más grande. Pero Dios lo ha resuelto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Para qué me sirve saber todo esto? Me sirve primeramente saber que soy pecador. Me sirve saber que los pecados que yo cometo son fruto de mi naturaleza, de lo que yo tengo adentro. Pero también debo saber que Dios ha resuelto el problema en la cruz de Jesucristo, porque Él pagó ahí por la condenación que me correspondía a mí. Y ahora por la fe lo puedo recibir, y cuando yo le recibo no solamente me perdona por haber pagado por mis pecados, sino que me da una nueva naturaleza que me permite caminar con Dios, rechazar esa tendencia al mal y caminar con Dios. Por eso, después de que Jesucristo murió y Dios empezó a hacer esto con los seres humanos, vamos a ver un cambio notable en los discípulos, en todos los creyentes del Nuevo Testamento, porque sucedió algo milagroso y sigue pasando. Sigue pasando, Dios sigue haciendo milagros en las vidas de las personas, Dios sigue cambiando los corazones, Dios sigue luchando contra la naturaleza pecaminosa del hombre para apartarlo del mal y para salvarlo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tengo que venir al Señor y decirle: Señor, reconozco que lo que dice que soy, eso soy. Reconozco que soy pecador delante de ti, pero también reconozco y acepto la obra de Jesucristo en mi vida y el cambio que Jesucristo me ofrece, dándome una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué queda ahora? ¿Cuál es el paso siguiente?
El paso siguiente es la voluntad. El paso siguiente es decirle, Señor, te acepto. El paso siguiente es abandonar lo viejo y aceptar la nueva vida que Cristo me da. Y eso ya no tiene que ver con Dios. En un sentido sí, pero tiene que ver con mi voluntad, con lo que yo quiero o no quiero hacer. Entonces ahora me tengo que preguntar, y esto es una pregunta fundamental. Piensen en lo que voy a decir, porque Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a esta pregunta. ¿Qué hago yo ahora con la salvación que Cristo me ofrece? ¿Qué hago yo ahora con la salvación que Cristo me ofrece? El día que cada uno de nosotros se presente delante del tribunal de Dios, Dios va a hacer esa pregunta. ¿Qué hiciste con mi Hijo? ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Lo rechazaste? Estás condenado. ¿Lo aceptaste? Estás salvado. No es por ser más bueno que nos vamos a salvar, porque somos todos iguales en ese sentido. Nos vamos a salvar porque aceptamos la obra que Jesucristo hizo a nuestro favor. Entonces, nos dice la carta a los Hebreos, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Ustedes vieron, si yo echo agua aquí entre mis dedos, me queda la mano húmeda, pero el agua queda en el suelo. Eso es escurrirse, ya sabemos lo que es escurrir. Miren lo que pasaría si nosotros nos caemos de la gracia de Dios por no haber prestado atención a la predicación del Evangelio. Es menester, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, porque acaso no vaya a ser que nos escurramos, que nos perdamos. Dios no quiere que te pierdas, por eso ha venido a este mundo a salvarte, como vino a salvarme a mí y a cada uno. Cristo murió por mí. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora queda en mí y en cada uno ver qué hace con Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Lo vas a recibir? ¿Lo vas a aceptar? ¿Vas a reconocer tu naturaleza, tu pecado interno? Por ahí no se manifiesta, pero está dentro. Vas a reconocerlo delante de Dios, le vas a decir, sí, Señor, tenés razón, eso soy. Eso soy, aunque no haga cosas malas, pienso cosas malas. Eso soy, pero vengo a ti para que me salve, porque sé que Jesucristo es un gran Salvador y la obra de Cristo es perfecta. Yo no soy más bueno que otros. Yo quiero que me perdones. Entonces ahí tiene que ver la voluntad mía y la de cada uno de ustedes en lo que va a hacer con Jesucristo. Y cuando empezamos a andar en el camino del Señor, nos dice la palabra de Dios, de la manera que recibisteis a Cristo, ¿qué dice? Andad en Él. Así que esto, hermanos queridos, no es solamente para mi salvación, para apartarme del infierno, para que Dios me salve y tener la seguridad de salvación. Cada día yo, una vez salvado, porque la salvación no se pierde, pues Dios la da gratuitamente y no se va, pero cada día yo tengo que ir tomando la decisión de qué hacer con Jesucristo. ¿Qué voy a hacer con Cristo? Cada día lo tengo que pensar y resolver, porque muchas veces a lo largo del día en mi vida hay una disyuntiva entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Y yo permanentemente, de la manera que recibí a Cristo, tengo que seguir andando en Él. Así, de esa misma manera. Un día decidí aceptarlo y mañana voy a decidir obedecerlo. Así que, hermanos, de la manera que recibimos a Cristo, tenemos que seguir caminando y andar en Él. Entonces a todos Dios nos pregunta, ¿qué vas a hacer entonces con mi Hijo? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? A cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que los creyentes vamos a estar en el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuentas de lo que hizo por medio del cuerpo. ¿Qué significa eso? Lisa y llanamente. De lo que recibió de Cristo y obedeció o no. Porque ahora Dios nos da una nueva naturaleza para poder obedecerlo. ¿Qué haremos entonces?
¿Qué le diremos al Señor? Cada uno de nosotros. Quiere el Señor, y por eso nos predica esta palabra, que nosotros le recibamos y le obedezcamos. Ahora queda en mí tomar la decisión de decir sí o no. ¿Le vas a decir que no a Dios? ¿Le vas a decir que no al Señor Jesucristo que ha muerto por ti? ¿Le vas a decir que no? ¿Cuántas veces le decimos que no? Sansón le decía que no y pagó las consecuencias. Aunque no se perdió, no se fue al infierno, pero vivió muy triste. Quiere el Señor que no sea mi experiencia. Hermanos, que el Señor nos bendiga.